Luego de la tercera llamada, Samuel, en vez de ir a Dios, que había estado en el cuarto, fue donde estaba Elí. Él aún no reconocía la voz de Dios, no permitía que esa voz llegara a su corazón. Tú no permitas que la voz del pasado se sobreponga a la voz de Dios. Tú no necesitas lanzarte en una historia que no fue escrita para ti. Hola, apreciados estudiantes y docentes. Sean bienvenidos a la réplica del mensaje de hoy miércoles, el tercer mensaje de nuestra semana de oración. ¿Cuántas lecciones tan maravillosas podemos extraer de esta linda historia de la vida de Samuel? Hoy el doctor Choque nos habló que en la tercera ocasión que Samuel acude a Elí, Elí entiende que es verdaderamente Dios el que le está hablando a Samuel. Y Samuel vuelve a su habitación y decide entrar y escuchar la voz de Dios. La voz de Dios transforma, la voz de Dios cambia vida, la voz de Dios te está hablando a ti en este día y a través de estos mensajes. Escucha como Samuel la voz de Dios. No dudes entrar. Entra y escucha la voz de Dios. Ahora, ¿cómo saber cuál es la voz de Dios? Es una pregunta muy importante, porque hay muchas voces. De hecho, en el tiempo y en los días y en el ambiente de Samuel había muchas voces. Pero Samuel aprendió a distinguir la voz de Dios. ¿Cómo puedes tú distinguir la voz de Dios? ¿Cómo estar seguros cuál es la voz de Dios? La palabra del Señor nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, nos ha hablado por el Hijo. Sí, querido estudiante, apreciado docente, Dios nos habla a través del Hijo. Nos habla a través de la naturaleza y nos habla hoy, especialmente a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu. No te detengas, escucha la voz de la palabra de Dios. Deja que el Espíritu Santo impresione tu vida, tu corazón y entra por tus propios pies, por tus propios medios. ¿Sabes una cosa? El mensaje de hoy me impresionó de esa ilustración donde ese hombre adulto, ya enfermo, hijo de pastor, finalmente entró cargado en los brazos de un fuerte diácono. No esperes que otro te cargue. Entra tú. El Señor te está llamando. Esta madrugada leía de que Dios nos habla y si no escuchamos, Dios nos va a hablar más fuerte. Y si no escuchamos, Dios nos va a hablar más fuerte hasta que finalmente entremos. Y va a ser más difícil, pero finalmente porque el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan a vida eterna. Entra, es el llamado del Señor. Entra y escucha la voz de Dios y deleítate en el Señor y tendrás vida en abundancia y la vida eterna con Cristo Jesús. Oremos. Querido Dios, gracias por hablarnos este día. Gracias, oh Señor, porque los brazos de Jesús están abiertos. He aquí la vida de estos estudiantes, la vida de estos docentes. Tómalas, oh Señor, como enteramente tuyo y permite que sean dóciles, oh Señor, a tu llamado y estén atentos a tu voz. Te lo suplico en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.